Bienvenidos, hemos invitado a la diputada socialcristiana Daniela Rojas, con quien vamos a conversar un poco de un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa, que ha sido presentado y promovido por la legisladora y que ha sido ampliamente discutido y conocido también por la ciudadanía, que es el proyecto de jornadas flexibles, conocido como 4.3, que vendría a generar una modificación al Código de Trabajo para permitir en casos excepcionales y en algunas áreas, algunas empresas, la posibilidad de que sus colaboradores trabajen 4 días y tengan 3 días de descanso. Este proyecto de ley se intentó aplicarle una vía rápida hace algunos días, con lo cual se buscaría aprobar en tiempo récord, pero solamente obtuvo 31 votos de los 38 necesarios para poder aplicar este mecanismo que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa. Y precisamente sobre esa importancia y sobre lo que viene con este proyecto de ley es que hemos invitado a la legisladora para conversar con esto. Doña Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un gusto estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos siguen por las distintas plataformas. Muy agradecida por el espacio. Doña Daniela, hablábamos de la importancia de este proyecto de ley. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, don Dani Vargas, señalaba que el proyecto necesita una serie de modificaciones para poderse aprobar definitivamente. ¿Qué balance hace usted de lo que ha pasado hasta ahora y qué podríamos esperar de este trámite legislativo? Bueno, a mí me parece que el proyecto de ley todavía está en la discusión para poderle hacer las reformas o los cambios que los compañeros consideren necesarios, siempre y cuando mantengamos el objetivo y el espíritu del proyecto, que es que se puedan, con las 24 horas del día y las 48 horas laborales que indica nuestro Código de Trabajo, que es el máximo que se puede trabajar en el país, se puede hacer una redistribución de las horas laboradas diariamente. Sin embargo, todavía en el trámite de comisión nosotros no recibimos esas famosas observaciones que muchos de los compañeros mencionan. Algunas sí, pero justamente van en contra de este espíritu del proyecto, porque lo que hacen es moverlos de 12 horas a 10 horas, lo que vuelve a dejar en un estado complicado el reacomodo de estas horas laboradas, porque de nuevo podría caer el patrono en convertir algo extraordinario en algo ordinario al tener que cubrir las 24 horas de trabajo. Con la vía rápida lo que se busca no es limitar la discusión, todo lo contrario, que la discusión se dé, pero que se dé en las mociones que son indispensables o sumamente importantes para los compañeros y que además se pueda votar. Si no aprobamos esta vía rápida, entonces el proyecto de ley definitivamente no va a salir en esta legislatura y le complica aún más el camino. Es importante, diputada, recordar que ya se dio un primer intento de un proyecto de ley en esta dirección que la Sala Constitucional declaró inconstitucional por el trámite, dado que se había hecho una asignación a una comisión que no le era pertinente para poder analizarlo, y por eso el proyecto entonces vuelve presentado por usted a la corriente legislativa y está en todo este trámite. Pero también hay, por lo menos la bancada del Frente Amplio ha mostrado un gran rechazo a la iniciativa, precisamente por el desbalance en que se hace de la vida familiar y social, académica, las posibilidades de que la gente pueda estudiar. ¿Cómo desvirtuar o cómo explicarle a la gente algunos de los cuestionamientos o de las observaciones que han hecho otros legisladores para que la gente entienda, o para que la gente conozca más bien, las ventajas que tendría al final este proyecto de ley? Bueno, primero indicar que la bancada del Frente Amplio está siendo muy consecuente con su posición que no comparto y que estamos en extremos absolutamente distintos, pero que está siendo consecuente desde el inicio de la discusión de este proyecto de ley y con la discusión del proyecto anterior. También es importante dejarle claro a los costarricenses que este proyecto solo se ha votado, a pesar de tener tantos años de discusión en la agenda nacional, solo se ha votado una vez, y esa vez que se votó fue de manera afirmativa, y que aunque con la vía rápida no se lograron los 38 votos, se lograron 31 votos contra 19 que fueron quienes estuvieron en contra, lo que quiere decir que hay una apertura y que existe además la intención de parte de una mayoría de legisladores de continuar la discusión de este proyecto de ley.
El proyecto de ley plantea que una jornada 4x3 diurna se trabajarán 4 días a la semana y se descansan 3. Y en una jornada 4x3 nocturna se trabajan 3 días a la semana y se descansan 4. Han indicado aquí que la cantidad de tiempo que pasan los trabajadores, por ejemplo, en las presas haría que ya no sean 12 horas, sino que sean muchísimo más, que también vale la pena recalcar que estas 12 horas de las que estamos hablando no son 12 horas efectivamente laboradas, sino que son 12 horas contemplando los tiempos de descanso y los tiempos de alimentación. Así que no son 12 horas efectivamente laboradas. Hoy las personas que trabajan en una jornada ordinaria igual están en estas presas, solo que en lugar de estar 4 o 3 días a la semana en presas, están los 5 días de la semana en presas o 6 días de la semana en presas. Y eso es parte de lo que nosotros hemos querido poner sobre la discusión. Decir que no se puede estudiar con este tipo de jornadas es absolutamente falso, porque ya hoy estas jornadas se están aplicando, solo que no es sencillo de aplicar por parte del patrono, porque tiene que hacer un acomodo de las horas de manera que no convierta lo extraordinario, que es lo que establece nuestra Constitución política, en ordinario, y de ahí la dificultad. Pero hay trabajadores ya laborando en este tipo de jornadas que pudieron seguir estudiando, que en los días libres tienen más espacio para estar con sus familias porque tienen 3 días totalmente libres. No es que tienen únicamente un día para además hacer los mandados que tienen que hacer, estar con sus hijos, estar con sus familias, atender las labores de cuidado que tienen en este caso, sobre todo que tenemos las mujeres, sino que van a ser más días a la semana en los que los trabajadores van a tener esa libertad. Se han puesto dos posiciones en la discusión de este tema. Uno, promovido por usted y algunos otros legisladores, que es que de no aprobarse este proyecto de ley se afectaría la competitividad del país y la atracción de nuevas inversiones a Costa Rica, lo cual repercutiría en el empleo público y en el tema de competitividad. En el otro extremo, algunos de los legisladores, principalmente los del Frente Amplio, han señalado que se deja todo el tema de indefensión a muchas madres jefas de hogar o madres que trabajan, que no tienen la posibilidad de el fortalecimiento de la red de cuidado, de asistencia, de otro tipo de cosas. Y hay un grupo de legisladoras independientes que también negociaba o planteaba la necesidad de, en paralelo, darle vía rápida a este proyecto de ley, darle también avance a una serie de proyectos de ley direccionados en ese acompañamiento a las madres jefas de hogar. ¿Cómo poder manejar o cómo lo visualiza usted para poder avanzar en paralelo sin dejar en alguna indefensión a las madres jefas de hogar? Bueno, vamos a ver, si a un proyecto se le aplica vía rápida y esto es algo de técnica legislativa, difícilmente se le va a poder aplicar también a otro, por el tiempo que llevan la discusión de cada proyecto. Entonces, no pueden ser a dos proyectos. Que vayan de manera paralela, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero aquí también, de nuevo, como estas jornadas ya se utilizan, y yo no estoy diciendo que todos los que trabajan en este tipo de jornadas estén de acuerdo, pero yo sí me he dado a la tarea de ir a lugares donde se aplican estas jornadas y a conversar con los trabajadores que están en estas jornadas. Y muchos están de acuerdo, no estoy diciendo que todos, incluidas las mujeres. Y estas empresas, estas industrias que el texto establece taxativamente cuáles son las que podrán hacer uso de estas jornadas 4x3, son industrias y son empresas privadas que ya tienen una red de cuidado interna o que ya tienen una negociación, por decirlo de alguna manera, con las trabajadoras, de manera que si no hay red de cuidado en la empresa, se les reconoce para que puedan tener la capacidad económica para contratar la red de cuidado por fuera. Así que no estoy diciendo que no sea importante, sí es importante, tiene que caminarse de manera paralela, pero no podemos decir que porque todos los problemas no están resueltos, entonces no vamos a atacar este. Los compañeros diputados son conscientes de las empresas que no es que han dicho que no vendrían del todo, es que estamos hablando de empresas que actualmente tienen 5 líneas de producción, por dar un ejemplo, en el país, y que tienen otras 5 en Asia, por ejemplo, y que están valorando traer esas otras 5 líneas de producción a Costa Rica, pero que están esperando si esta discusión se da. Y ellos insisten en decir que digamos cuáles son los nombres.
y a mí me parece que lo hacen porque saben que no se puede decir cuáles son los nombres por un tema de cláusulas corporativas y de confidencialidad corporativa de estas empresas. Pero estas empresas han venido aquí, a esta Asamblea Legislativa, a hablar con nosotros los diputados y a explicarnos por qué es que lo necesitan y que ellos son parte de esas empresas, que si esta discusión no se da, será muy difícil que abran nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo poder, en el corto tiempo que queda de este año legislativo, poder negociar o cuál será la estrategia que llevarán ustedes como diputados que están promoviendo este proyecto para lograr obtener los 38 votos en una futura nueva presentación de una moción para avanzar? Bueno, vamos a ver, yo aquí lo que le pido a los compañeros es tener conciencia y madurez política en las decisiones que tomamos, porque muchos están, y me puedo incluir, estamos esperando que el Poder Ejecutivo cambie sus formas, que el presidente los miércoles no golpee a la Asamblea Legislativa, que el presidente los miércoles no nos mencione a algunos diputados y que el oficialismo, la fracción oficialista tenga otra forma. Eso no va a suceder. Y eso lo único que ha demostrado es que el Poder Ejecutivo no tiene madurez política, que es incapaz de negociar y que en lugar de construir acercamientos, quema todos los puentes. Pero eso no lo vamos a lograr nosotros cambiar con decir, si no cambian la manera, no votamos esta moción, porque ellos van a seguir con su manera, aunque no se vote la moción. Así que aquí el llamado es para que atendamos una necesidad del país y que nosotros tengamos la madurez política que no está teniendo ni la fracción oficialista ni el Poder Ejecutivo tampoco, y que podamos dar una discusión del proyecto de ley. Todavía no se está votando el fondo. Si luego por el fondo los compañeros siguen con dudas, después de presentar las mociones que quieren que se modifique, siguen con dudas y no los convence, pues vamos a tener que llegar a una votación por el fondo y si ganamos o perdemos la tenemos que aceptar. En eso consiste la democracia, pero es permitir la discusión más allá de lo que haga el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo ha demostrado con sus formas que no les interesa si las cosas suceden o no. Le agradecemos a la diputada Daniela Rojas Salas, con quien hemos hecho precisamente este análisis de la importancia y la necesidad, según lo planteaba la legisladora, de poder avanzar con la vía rápida al proyecto de jornadas excepcionales conocido como 4.3, que vendría a modificar el Código de Trabajo para permitir estas modificaciones y estos cambios. Le agradecemos a la diputada, lo invitamos para que siga con muchísimo más información.